Bueno, yo me llamo Salomó, pero hay muchas maneras de pronunciar este nombre. Salomón en español, Salomó en jaquetía, Salomó cuando voy a subir a la teba para meldar el cefe, y cuál más, Solomon en inglés porque vivo en Toronto, y el diminutivo que me dieron cuando era chiquito y mesjeado, me pusieron Soli. ¿Por qué Soli? Porque teníamos una parte de la familia que moraban en Gibraltar. Entonces, como Soli es el diminutivo de todos los Salomones que viven en Gibraltar, me pusieron Soli. ¿Y el apellido? Leviva es un apellido muy noble, tan noble que yo no puedo remontar en mi árbol genealógico, nada más que descansado de mi abuelo, nada más. Bueno, después ya hablaremos de eso. ¿Dónde naciste? En Tánger, y con mucho orgullo. ¿Y cuándo naciste? Yo nací el 1 de noviembre de 1939, en la calle Alcazaba de Tánger, número 25, Pamol de la Ainara. Y los que quieran saber más, que lo lean en el libro de Salomó, esa maravilla. Me vivas. Que escribiste. Me vivas. ¿Cómo se llamaba tu padre? Mi padre, Zichrono Libraja, Alberto, le llaman Alberto. Bueno, su nombre en hebreo, claro, es Abraham. Pero nunca le llamaron Abraham, se llama Alberto. ¿Y dónde venía tu padre? La familia de mi padre son oriundos de Tetuán. ¡Ah! Se descubrió el pastel. Sí, oriundos de Tetuán. Un poco complicada la historia. Mi padre era muy niño, muy mesjadito. Cuando tenía 3 o 4 años, toda la familia, mi abuelo, Yom Tov Levi, generó a toda la familia y se fueron a Casablanca. Y de Casablanca muy pronto se fueron a Santa Fe, en Argentina. Y ahí se asentaron. Cuando mi padre llegó a los 20 años más o menos, su familia, su padre, hizo lo que muchos padres hacían en ese tiempo, estaban en las Américas, pero a los hijos lo mandaban de nuevo a Tánger para buscar novia. Entonces mi padre tuvo la misión, recomendada por su padre, que era un señor muy autoritario, de tú vas a Tánger, me buscas una novia y te vuelves para acá. Mi padre fue a Tánger, se encontró con mi madre, se enamoraron, y la familia de mi madre dijo, esta no se mueve de aquí. Entonces se casaron y se quedaron en Tánger. Precisamente, ahora háblame de tu madre, por favor. ¿Cómo se llamaba tu madre? Clara Frisia. La llamaban Clarita. Clarita Frisia. He buscado y rebuscado en el Google y no encontré verdaderamente las huellas de la familia Frisia. La verdad es que no sé de dónde vienen. Unos dicen que tal vez de Argelia. ¿En qué trabajaban tus padres? Mi padre era empleado de la Administración Internacional en Tánger. Primero hay que decir que cuando llegó de Argentina, montó una pequeña tiendecita de lamparitas y cosas de esas. Y bueno, no le fue muy bien. A él le llamaban el argentino, porque venía de Argentina. Era bajito, mi padre era bajito de estatura. Y después le encontraron un empleo en la Administración Internacional de Tánger, porque en ese tiempo Tánger era el corazón de la zona internacional del norte de Marruecos, y trabajaba en la oficina de abastecimiento. Y durante la guerra, él se ocupaba de distribuir a las compañías, a las tiendas, no sé si a individuos o familias, los boletos de abastecimiento. Cuando un negociante en harinas quería ir al puerto para recoger no sé cuántos sacos de harina, pasaba por la oficina de mi padre daba el visado e iba a recogerlo. Y si hubiera sido mi padre, si hubiera sido un gángster, un ladrón, verdaderamente se habría puesto las botas, como digo, porque muchos le propusieron, mira, si me das 200 boletos en vez de 100,
te doy debajo de la mesa tanto. Y mi padre nunca Nunca aceptó. quiso que le mezclaran Nada. ningún chavo. Nunca, nada, no aceptó ni una perra gorda. Ah, Y bueno, él decía siempre, yo cuando salga de mi empleo, quiero salir con la cabeza alta. ay, Dios se lo jalfeó. Sí, señor. Y bueno, pues esa fue su ocupación. Después, cuando se jadeó la zona internacional, en el 56, cuando Marruecos conquistó su independencia, entonces le trasladaron a la oficina del trabajo. Y bueno, ahí se ocupaba de los accidentes de trabajo, de las reclamaciones de los empleados, cosas así. Y tenía un libro muy grande donde lo apuntaba todo. El mezquino apuntaba a mano porque no había computadora. Todas las noches llegaba a casa con el libro ese porque no había terminado y se ponía a hacer. Y además de eso, como lo digo en el libro que escribí sobre mi vida, no le abundaban los chavos para mantener a su familia. Entonces, después del trabajo, se cogía una escara, un saco, y se iba a los bacalitos son los tenderos, los bacalitos tenderos, a vender los sobres, lápices, gomas, también hojas de afeitar de la marca Wilkinson y polvos talco, Custom, la marca Custom, y se iba y se lo daba, el mayorista se lo daba y él iba a venderlo a los bacalitos y a las papelerías iba con el papel y sobres y eso. Y el beneficio pues se lo guardaba para ayudar a ganar su pan y el de su familia. Y yo cuando crecí un poquito, que ya era bastante grande como ahora, bueno, no como ahora, pero él tenía tendencia a ser grande, le ayudaba. Yo le llevaba la escara y íbamos a ver los bacalitos. Yo cuando salía de la escuela le acompañaba. Ese es el oficio de mi padre. Entonces, primero en la oficina de la Administración Internacional de Tánger, después en el ravitaillement, abastecimiento, después la oficina de trabajo con este trabajito que hacía de comprar y vender. ¿La descansada de tu madre? Mi madre es ama de casa. Mejor oficio. ¿Conociste a tus abuelos? No, esa es una de las cosas que más siento, que me da cajara cuando lo pienso. A ninguno de mis abuelos conocí, ni por el lado de mi madre ni por el lado de mi padre. Por el lado de mi padre, mi abuela paterna todavía vivía cuando yo tenía edad de casarme, a los 23 años. Ella faltó a los 23 años, pero en Buenos Aires. Ah, ¿y no la conociste? No. Cuando yo fui a Buenos Aires, hace de esto unos 5 o 6 años, fui a llorar a mi abuelo paterno y mi abuela paterna en la Mehara de Buenos Aires. ¿Cómo se llamaban tus abuelos de parte de tu padre? La abuela se llamaba Simi y de soltera Atías, por lo menos algo sé, Atías. Y mi abuelo paterno se llamaba Yom Tov, unos decían Sem Tov y otros decían Yom Tov, Levi. Y no sé más. Su padre de él, ni idea. Bueno, ¿Ellos en qué trabajaban? Él tenía una o dos tiendas en Santa Fe de telas. Eso es lo que sé, me dijeron medio así. Y según me dijeron tenía una buena situación, no nada de ricacho, pero una buena situación. Y después no sé cómo todo se jalbeó y estaban en mala situación. No conozco las razones ni el por qué. Eso yo creo que se puede hacer una encuesta llamando a los geneálogos de Argentina, que hay una sociedad, pero todavía no he tenido la cabeza asentada para hacer esa indagación. ¿Conociste a tus bisabuelos? ¿Sabes algo? No sabes nada de los bisabuelos. No, es una pena, no. Y de parte de la descansada de tu madre, tus abuelos, ¿qué hacían? ¿Cómo se llamaban?
Salomón Frija, como Ajá. dije, que era un importante personaje de la comunidad y que me parece, como dije, que negociaba en harinas. Sí. Pero también era el Hazán del Shaliach, el Hazán de la esnoga principal de Tánger, que se llama, que ahora es museo, se llama la esnoga de Nahón. Y me contaron una anécdota que la puse en el libro de Salomón, que no había una sinagoga principal en Tánger. No había una, como en todas las ciudades. Entonces, había muchas esnoguitas chiquititas, ¿no? Sí, muchas. En una calle muy estrecha. Había una calle de las esnogas, que había 7 u 8 esnogas, una calle muy estrechita, y una o dos esnogas también por los barrios antiguos. Pero esnoga grande, como en las otras ciudades, como Casablanca, no había. Y había unos negociantes que estaban un día hablando, tomando el té, en la calle de los Siagins, que es una calle que baja para Soco Chico, que llamaban Taje, hablando entre negociantes, y dijeron, ¿cómo es que nosotros los tajerinos no tenemos una esnoga grande, buena, sí, de Mahalá, que la gente diga, oh, qué bien? Y hay 2 banqueros que se llaman los hermanos Nahón, y los negociantes que hablaban con ellos, vosotros que tenéis propiedades en este barrio, ¿por qué no edificáis una esnoga? Y estaba ahí mi abuelo. Entonces el mayor de los hermanos Nahón dice, yo empiezo mañana si me ponéis a Salomón Frija de Shaliach. Ajá. Y mi abuelo dijo, trato hecho, y ahí se fundó la esnoga, y él fue Shaliach de las esnogas durante muchos años. Tiene una fama de Shaliach extraordinario, y tocaba el shofar magníficamente. Y hablando así de shofar, la única herencia que yo tengo de mi familia es el shofar de mi abuelo, que tendrá unos 200 años más o menos. ¿Y todavía lo usas? Todos los años. A que Dios les salve. ¿Tú estabas en la misma esnoga, en Tánger? Yo como no conocía a mi abuelo, iba a la esnoga donde iba mi tío, que fue mi padrino y al que debo muchísimo, muchísimo, porque se ocupó de mí porque no tenía hijos. Era la esnoga de Asaya, que está bajando por la calle de los Siagin, un callejón, una calella sin salida. Uh-huh. Estaba ahí la esnoga de Asaya, donde, cuyo Parnás era el descansado de Moshe Zankot, una gran figura, uno de los 3 jueces del Tribunal Rabínico de Tánger, que falleció hace unos 10 años más o menos en Israel. Él era el Parnás de la esnoga de mi tío, esa era mi esnoga, la esnoga de Asaya. Tú ibas mucho a la esnoga, ¿no? Sí, iba para jugar con mis amigos, para corretear por las calles, pero también aprendí mucho, nada más que escuchando aprendí. ¿Tienes hermanos y hermanas? Tengo, desgraciadamente, me queda nada más que una hermana, éramos 3, 2 hermanas y yo, y mi hermana mayor, que se llamaba Mari, estamos en el año de su defunción. Y mi hermana Lidia, que está nombrada en mi abuela paterna Simha, Simi, Lidia. No sé qué parentesco hay entre los nombres, pero eso es lo que hay. La nombró mi padre, le dio el nombre de su madre. Vive en Toronto con su marido y 3 de sus hijos. Uno de ellos, el cuarto, está en Sfat y es muy religioso y tiene 7 criaturas. Para los demás. Sí, te diré. Y entonces, y los demás viven en Toronto. Sí, viven todos nosotros vivimos en Toronto ahora. ¿Cuándo te casaste? Yo me casé, acabamos de cumplir 50 años de casado. El 7 de julio de 1963 nos casamos en Tánger y acabamos de cumplir hace una semana, 3 o 4 días. Cuando llegaste a París. Cuando llegué aquí, 50 años de casado. Que Dios os deje reunidos, alegres y contentos para Gracias. 120 años. Gracias. ¿Dónde te casaste? Me casé en Tánger, en la esnoga de Chocró. En las esnoga de Chocró. Sí, que ahora está cerrada la esnoga, pero era una esnoga muy moderna. Uh-huh. Cuando yo me casé en el 63, esa esnoga estaba chaleando, nueva. Y bueno, la cerraron porque ya no queda judío en Tánger.
y ya no hay más. Ahora abrieron hacia los años 70, 80, abrieron una eslogan nueva en una vila que se encuentra en el Boulevard Pasteur, que es el Boulevard Mohamed V, una vila que ya existía y la transformaron en el Noga, se llama el Noga de Yeshurun, y fundada por uno de la familia de Chocron, que tenía la otra Noga. Y eso es lo que hay, y a veces no tienen minyan, ni el Shabbat. ¿Cómo conociste a tu esposa? La conocí cuando teníamos 5 o 6 años en el autobús que iba a la escuela. Tomaba el mismo autobús, íbamos a la misma escuela. Y yo la conocí a esa edad. Y yo era muy, muy travieso y todavía lo sigo siendo, gracias a Dios. Yo la tiraba de las trenzas en el autobús. Y así, bueno, poco a poco cambiamos, nos hicimos mositos, mosita, y poco a poco, hasta que nos dimos cuenta que había un sentimiento más profundo que el de tirar las trenzas. Entonces nos quedamos 5 años de novios, no es para la nada, pero son 5 años. Tenemos una verdad de cartas que nos escribimos, porque yo estaba en Rabat y ella estaba en Tánger, después ella estaba en Rabat, yo estaba en Tetuán, en fin. Tenemos una maleta llena de cartas y nos casamos en 1963 en las Nove Chocron. ¿Tienes hijos? Tengo 2 criaturas. Tengo una niña, nació en el 64, tiene 49 años. Sí, ya cumplió 49 años. ¿Qué te das cuenta? Qué viejo soy. Tengo una hija de 49 años que es maestra de escuela, es una profesora de lengua francesa en Toronto para los niños que hablan inglés. Y tiene tres varones. El mejor tiene 21 años. Tengo un nieto de 21 años. El segundo, que es el cantor, es un cantor, tiene una voz que Dios le jade, porque ese tiene 18, 19 años. Y el tercero, el primero se llama Yotam, nacieron en Jerusalén. El primero se llama Yotam, que es el nombre de un rey de Judea. El segundo se llama Matán, es el cantor, Matán Shlomo, que es mi nombre. Y el tercero se llama Or Ben Sion. Ben Sion es el nombre de mi suegro. Y mi suegro tiene 100 años. Entonces, eso tiene 3 hijos. Y por parte de mi hijo se llama Eddie, pero su nombre de judío es Abraham, como mi padre. Eddie tiene 45 años y tiene una niña que acaba de cumplir 10 años y un niño que tiene 8 años. La niña se llama Chloe y el niño se llama Noah. Noah Ben Sion, otra vez nombró a mi suegro, y ella se llama Chloe Adina porque es la madre de su madre. Y todo el mundo vive en Toronto. ¿Cuándo llegaste a